con Juan. Juan capítulo 8, y ahora vamos a meditar en el capítulo 8, versículos desde el 21 al 30. Juan capítulo 8, versículos del 21 al 30. Dice la palabra de Dios. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy, y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, porque en tu misericordia nos permites meditar en tu palabra y aprender de ella. Señor, por favor, ayúdanos a comprenderla y a obedecerla. Señor, si alguien aún no te conoce, si aún no ha nacido de nuevo, si aún está en sus pecados, te pedimos porque tú le rescates. Padre, nos ponemos en tus manos y pedimos de tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí en este pasaje hay muchas cosas que se pueden destacar. Se podría destacar, por ejemplo, que el Señor Jesucristo tiene una dignidad que es superior a la nuestra. ¿Por qué? Porque Él está muy por encima de nosotros. Dice que Él es de arriba. Y le dice a ellos: y vosotros de abajo. Podríamos hablar de la dignidad. Pero yo creo que la dignidad queda en segundo plano cuando se trata de la muerte. Tú puedes ser muy orgulloso. Puedes tener la posición más elevada posible. Pero cuando viene la muerte, eso no te sirve de nada. Y cuando vemos aquí al Señor Jesucristo que está hablando a los judíos, creo que este tema o este pasaje nos desafía a morir en nuestro pecado o a vivir en Cristo. Así de sencillo podemos resumir un poco la importancia de este pasaje. Morir en pecado o vivir en Cristo. ¿Qué creen ustedes que sea lo mejor? Ya lo sabemos. Vivir en Cristo. Y aquí cuando el Señor Jesucristo está hablando, les habla un poquito de la imposibilidad de seguir a Jesús con nuestros medios. ¿Queremos vivir eternamente? Yo creo que sí, ¿verdad? Y de hecho nuestra alma, nuestro ser, anhela la eternidad. Porque cuando uno se enamora y quiere que ese amor dure para siempre, ¿verdad? Porque uno anhela que las obras que haga, que perduren para siempre. Uno no dice: bueno, pues voy a hacer esto y que dure un poquito de tiempo. Porque nuestro ser anhela la eternidad. Dios nos creó y puso eternidad en nuestra vida.
Ahora, para alcanzar la vida eterna es imposible hacerlo por nuestros medios. No se puede. Por eso es imposible seguir a Jesús con nuestros medios. Y fíjense lo que dice. Otra vez les dijo Jesús. ¿Qué les dijo? Yo me voy, dice. Y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y es interesante ver cómo ahí se destaca que es imposible, la imposibilidad de ir donde Cristo está. El Señor Jesucristo, ¿de qué está hablando? Él se va. ¿A dónde se iba? Los judíos parece que no lo entendían. Ellos, ahora vamos a ver si se ve que ellos entienden que el Señor Jesucristo está hablando de la muerte, que tiene que pasar por la muerte, que es algo relacionado con la muerte. Pero el Señor Jesucristo más que nada está hablando de irse a la presencia del Padre. Está hablando de la resurrección, está hablando de volver a su hogar. Ahora dice, yo me voy, y ahora les dice, y vosotros me buscaréis. Pero ahí está implícito el que no lo van a poder encontrar. Y eso es, yo creo que eso es lo triste de cuando uno se resiste a buscar al Señor. Que saben que muchas veces el Señor toca nuestra puerta y nos llama, ¿verdad? Y nos resistimos a abrirle. Pero hay un punto, hay un momento en que el Señor dice, ¿quieres seguir por ahí? Vete por tu lado. Muérete en tu pecado, es lo que está diciendo. ¿Desea Dios que nos muramos? No. ¿Desea que nos perdamos? No. Pero como hemos decidido no hacerle caso, dice, pues sigue por ahí. Eso pasa cuando nos endurecemos. El Señor nos está llamando la atención, pero muchas veces nosotros nos endurecemos. ¿Recuerdan lo que le pasó a Faraón? Cuando él se endureció, Dios ya dice así, cuando Faraón se endurece, Dios dice, si quieres endurecerte, pues ahora yo te voy a endurecer a ti. Y así sucede. Con Dios no podemos jugar. Pero dice, me buscaréis y vais a morir en vuestro pecado. Y eso es triste. Fíjense, morir buscando a Cristo. Porque siempre nos creemos como que nosotros tenemos el control. Cuando yo quiera acepto, cuando yo quiera lo busco, ahora no. Pero dice, cuidado. Y más adelante vamos a ver que hay un punto en que dice, cuidado, no vaya a ser que sea demasiado tarde. Ahora, está la imposibilidad de encontrarle, está la imposibilidad de ir a donde Él va. Dice, donde yo voy, vosotros no podéis venir. Por nuestros medios no podemos. La salvación no es por obras. Lo tenemos eso aprendido, ¿verdad? Es decir, que yo no me salvo por lo bueno que soy. Y hay mucha gente que cree que va a ir al cielo por lo buena que es. Y de hecho, no quiero hablar de las religiones, pero sí he escuchado algunas personas que dicen, pues hombre, con todas las cosas buenas que he hecho, ¿cómo no me voy a ir al cielo? Lo tengo ganado. No, la Biblia dice que no. No podemos llegar al cielo por nuestros propios medios, por nuestros méritos. Por mucho que nos esforcemos, necesitamos que Cristo nos lleve. Así que es imposible ir al cielo por nuestros medios. Cristo es quien nos lleva. Ahora, los judíos muestran su incapacidad de siquiera entenderle. Y es lo que decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir. Y esto es importante porque fíjense, ellos entienden que el Señor Jesucristo, cuando dice que se va, está hablando allí de la muerte, ¿verdad? Porque ellos dicen, ¿será que se va a quitar la vida? ¿Será que se va a suicidar? Y ellos están pensando como personas terrenales. Están pensando en la muerte. Están pensando en el fracaso. Pero el Señor Jesucristo no estaba hablando de eso. Jesucristo estaba hablando de la resurrección, estaba hablando de ir al cielo. ¿Y saben qué? El ir al cielo es algo que nos da Dios. Porque seguro que han escuchado a muchas personas que dicen que
lo máximo a lo que puede aspirar el hombre es a ir a la tumba. Ahí se queda todo. Vive, disfruta, que cuando te mueras, ahí te vas a quedar en la tumba. Y luego te van a decir, porque nadie ha regresado. Nadie ha regresado para decirte que hay una vida después de la muerte. Entonces, lo que los hombres sin Dios suelen pensar es que la vida no va más allá del cementerio, más allá de la sepultura, más allá de la muerte. Y entonces estos hombres están enfocados en eso y dicen, ¿será que se va a suicidar? Porque dice que no vamos a poder ir donde él va. Así que no lo entienden. Cuando él les está tratando de hablar del cielo, ellos se quedan en la muerte. Cuando les está tratando de hablar de la vida eterna, ellos se quedan en la sepultura. ¡Qué contraste! Así que el Señor Jesucristo les dijo, vosotros sois de abajo. Está viendo él su manera de pensar, su manera de analizar las cosas, ¿no? Dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Sí ven cómo les está diciendo? A ver, yo estoy hablando de unas cosas, de cosas de arriba, y ustedes están pensando en cosas de abajo. Pero ahora aquí entra un elemento muy importante. Tiene que ver con la identidad. Es importante creer en quién es Jesucristo. ¿Es importante creer en Jesucristo como el yo soy o no es importante? Aquí les está diciendo que van a morir en sus pecados. ¿Por qué? Porque no creen que yo soy, dice. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y bueno, por un lado quería enfatizar un poco la importancia de la identidad de cada uno. Porque Dios nos ha hecho especiales, nos ha hecho únicos. Y por otro lado vemos que Dios es único, que el Señor Jesucristo es único. Y primero voy a hablar un poquito acerca de la unicidad de cada uno de nosotros. Somos únicos. Y hace ya unos años, unos universitarios, eran chicas, se fueron de viaje, se fueron en una de esas camionetas, vans grandes. Un tráiler se salió y se las llevó. Y solamente quedó una viva, muy malherida, muy desfigurada de su rostro. Y los médicos decían que era Laura. Así que estuvo mucho tiempo allí en el hospital hasta que finalmente recobró el conocimiento. Y los familiares pues estaban agradecidos de decir, bueno, todas se murieron, pero por lo menos nuestra Laura está viva. Así que cuando ella cobró el conocimiento, le empezaron a hablar, y el prometido que ella tenía dijo, aquí hay algo raro. Ella no es Laura. Dicen, pero ¿cómo que no es Laura? Tal vez, dice, no, aquí hay algo que no me cuadra. Entonces le hacían preguntas y le hablaban, y ya cuando ella cobró un poco más de fuerza, dice, yo no sé por qué todos ustedes me dicen Laura, pero yo no me llamo Laura, dice, yo me llamo Sidney. Así que rápido llaman al médico y le preguntan que si había entre los fallecidos alguna persona que se llamase Sidney. Y dicen, sí, efectivamente, había una. Así que llaman a la familia de esta chica para que vinieran, y les preguntaron, ¿hicieron un examen genético antes de determinar quién era quién? Y dijeron, no se hizo. Así que
la persona a la que habían sepultado era Laura, y se creían que habían sepultado a Sidney. Imagínense lo que significó para los familiares tanto de una como de otra. Unos, el decir no pudimos darle sepultura a nuestra hija que falleció, y los otros diciendo hemos sepultado a una chica que no era nuestra hija, pero qué alegría de saber que estaba viva. Es importante la identidad de cada uno. Dios nos ha hecho únicos, Dios nos ha hecho especiales, somos especiales para Él. Ahora, a veces nosotros quitamos importancia a la persona del Señor Jesucristo. Y ya les dije, no me gusta hablar de las religiones, pero sí hay alguna religión por allí que dice que el Señor Jesucristo no es Dios. Dicen que es el Arcángel Miguel. ¿Lo han escuchado? Algunos dicen que es el Arcángel Miguel, que no es Dios. Y aquí el Señor Jesucristo dice, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Y qué significa ese yo soy? Ese yo soy significa que Él es Dios. Y hace unos momentos nuestro hermano Juan Carlos nos leyó en Isaías 40, en el versículo 3, donde se dice que ahí está la voz que clama en el desierto, que se prepare, que se enderece el camino. ¿A quién dice? A Jehová. Y luego cuando nos vamos al Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 3, versículo 3, también dice lo mismo. Este es el profeta del que decía, voz que clama en el desierto, enderezad el camino. Aquí dice al Señor Jesucristo, al Señor, y es el mismo Jehová de la que está hablando el Antiguo Testamento, al mismo está diciendo, prepárenle camino. Ahora también dicen que es el Arcángel Miguel, dice, pero está por encima de todos, porque decimos, pero Jesucristo es único, es especial, no se puede comparar a ningún ángel. Dicen, no es que no es igual que todos los demás. Él está por encima de todos los demás ángeles. Pero si te llegan a decir algo, muéstrales Daniel capítulo 10, versículo 13. Y ahí dice que el Arcángel Miguel es uno de los principales príncipes, lo cual implica que hay otros iguales que él. Pero como el Señor Jesucristo no hay nadie más. Y te aseguro que cuando les digas eso, los vas a sacar de onda. No van a saber qué decirte. ¿Por qué? Porque a ellos no les enseñan eso. Porque, por desgracia, la gente no se suele preocupar por ir a las Escrituras y ver si es verdad lo que han aprendido o lo que se les ha enseñado. No se preocupan. Pero la palabra de Dios está allí y está para que la leamos, para que la contrastemos, para que aprendamos. Y ahí dice que el Arcángel Miguel es uno de entre muchos. Pero el Señor Jesucristo es único. Es el yo soy, dice. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces la clave, la llave para llegar al lugar que Jesús fue a preparar es que creer que Él es, que Él no pasa, que Él es el eterno, que Él es el siempre existente, el yo soy. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Y aquí lo que podemos ver es que Jesucristo es inmutable, en persona y en mensaje. Él no anda con bromas, no dice hoy una cosa y mañana otra. Dice, yo el mensaje que les he dado desde el principio es el que les estoy repitiendo ahora. En Él no hay variación, en Él no hay cambio, en Él no hay sí y no. En Él es sí y amén. En Él es sí, lo que promete lo cumple. Y es muy importante que tengamos eso en cuenta, porque ¿saben qué?
a veces nosotros nos tomamos la palabra de Dios un poco a la ligera y creemos lo que dice la palabra de Dios, pero ¿saben qué? De alguna manera, en nuestro subconsciente, nos creemos que a nosotros no se va a aplicar. O sea, sí es la palabra de Dios, sí dice lo que dice, pero yo tengo una excusa buena, Señor. Ese suele ser nuestro fallo, que la palabra de Dios la aplicamos muy en serio para otros, pero no para nosotros. Siempre tenemos excusas. Es que, Señor, entiéndeme. A veces le ponemos pretextos. Es que soy débil. Es que todavía estoy en la carne, Señor. Es que nadie es perfecto. Y excusas tenemos, ¿verdad? Porque desde que se inventaron las excusas se acabaron los errores. Para todo tenemos excusa. Pero la palabra de Dios no cambia. Él dice que Él es, y ahora les dice lo que les dije desde el principio, lo sigo diciendo ahora. Lo mantengo. Ahora, sigue adelante. Dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de Él, esto hablo al mundo. Dice, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Y esto es, la verdad, muy significativo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, Él dijo que no venía a condenar, ¿verdad? Él no vino para juzgar, vendrá para juzgar. Él vino para salvar. Entonces aquí les dice, mire, yo tengo mucho que juzgar. Si Él hubiese querido emitir un juicio contra los que estaban allí acusándole y atacándolo, habría podido. Y los podría haber mandado no solo a la prisión, sino a la muerte, allí mismo, porque se merecían la muerte, porque eran homicidas. Pero el Señor Jesucristo, fíjense cómo se guarda su juicio, porque Dios es lento para la ira, dice, y es grande en misericordia. Y creo que cada uno de nosotros tenemos mucho que el Señor, yo creo que nos tiene paciencia y mucha, que el Señor nos podría tomar en cuenta y decir, ya hombre, ya está bien, y agarrarnos y darnos una zarandeada. Podría hacerlo y con todo el derecho del mundo, pero todavía dice, yo les hablo lo que oí de mi Padre, que yo he venido a traerles salvación. Pero el día de la ira viene, el día del juicio viene, y de alguna manera les está diciendo, no crean que soy ignorante de lo que ustedes hacen, no soy ignorante, sé lo que hacen, sé por lo que están pasando, sé las intenciones que tienen, dicen. Pero, de momento, solamente nos da ese mensaje de salvación, ese mensaje esperanzador. Dice el versículo 28, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Entonces hay un momento en que lo reconocerán, y dice que será cuando sea levantado. ¿Cuándo es este momento en que el Señor Jesucristo se ha levantado? Y hay varias interpretaciones, hay varias explicaciones. Algunos creen que aquí se refiere al Señor Jesucristo a cuando fue llevado a la cruz. Recuerda que cuando fue crucificado fue levantado, ¿verdad? El único problema que veo es que no creyeron allí. Toda la gente no creyó en el Señor Jesucristo, que Él era realmente el Hijo de Dios. Al contrario, el ladrón que estaba allí a su lado, que dice, si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros, ¿no? Él nos dijo, sí, de verdad eres. Él estaba dudando. Luego también los que veían decían, salvó a otros, que se salve a sí mismo. Si es el Hijo de Dios, que baje de la cruz. Vemos que no creyeron en Él. Entonces, claro, yo tengo mis dudas para aceptar que se trate de ese momento en que creen que Él es. Yo creo que se refiere más bien a cuando Él
sea glorificado. Cuando todo mundo tenga que arrodillarse delante de Él, quiera o no quiera, porque toda rodilla se postrará delante de Él, porque Él va a ser levantado, porque Él va a ser exaltado. Hay un problema, que ahí ya va a ser demasiado tarde. El que no creyó antes, el que no se arrodilló delante de Él, el que no se inclinó, el que no se humilló delante de Él por la buena, tendrá que hacerlo por la mala. Tendrá que hacerlo a fuerza. El que no lo hizo de forma voluntaria, ya ahí no va a tener oportunidad. Entonces, en cierta medida, en cierta manera ahí como que está esa advertencia del Señor Jesucristo que está diciendo, cuidado, que no sea demasiado tarde para ti. Cuando Él se levantará, cuando sea levantado más bien, cuando sea exaltado, espero que todos estemos a cuentas con Él. Para que le exaltemos, para que le glorificamos como Él se merece, desde la obediencia, desde la familiaridad, desde la hermandad, desde llamarle Padre, desde llamarle nuestro Salvador. Seguimos adelante, dice, porque el que me envió, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y podemos decir que el Padre no deja a Jesús. ¿Y por qué no lo abandona? ¿Por qué no lo deja? Dice, porque hace siempre lo que le agrada. El Padre no me deja solo nunca, porque yo hago siempre lo que le agrado. Wow. Esas para mí son unas palabras desafiantes, porque, claro, se trata del Señor Jesucristo y nos podríamos consolar diciendo, pues bueno, como no va a ser siempre lo que le agrada, si Él es el Hijo de Dios. Pero ¿cuál es el desafío para nosotros? ¿Qué es lo que espera Dios de ti y de mí? ¿Y qué esperas tú de Él, por otro lado? ¿Qué esperas de Cristo Jesús? ¿Tú esperas que Él esté a tu lado siempre? ¿Esperas que Dios te acompañe siempre? ¿Esperas que Dios te guíe siempre? ¿Que Dios te bendiga siempre? O dices, bueno, Señor, ahora sí me hace falta. Mañana tal vez no. O ahora que voy de fiesta, Señor, quédate aquí. A veces así hacemos, ¿no? Nos creemos que lo vamos a dejar en la casa, Señor, no veas lo que voy a hacer. No lo decimos así literalmente, pero en nuestro corazón nos creemos que es así. El Señor no va a verme, no sabe lo que pasa. Así que ahora voy a hacer yo mi voluntad. Lo que el Padre diga o lo que el Padre haga, ahora no tiene mucha importancia. Pero ¿sabes qué? En realidad, queremos y necesitamos la presencia de Dios con nosotros siempre. Y el desafío para todo cristiano es andar en su voluntad siempre, todos los días. Hoy y mañana, y como dice, y toda la semana, ¿no? Es importante que andemos con la bendición de Dios siempre. Qué importante es que tus decisiones estén respaldadas por Dios. ¿A qué puedes temer? ¿A qué puedes temer si Dios te respalda? No hay nada a lo cual temer. Nada. Porque si Él es tu ayudador, el hombre puede hacer todo lo que quiera, pero no te va a destruir. Porque Dios será tu amparo, Dios será tu fortaleza. Ahora, hay un punto más que quiero tratar. Dice que hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Eso es importante. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. La próxima semana vamos a hablar un poquito más de lo que es creer en Él.
Porque creer en el Señor Jesucristo, dijimos que es la puerta para llegar al cielo, ¿verdad? Para ir a donde Él va. Pero nos encontramos con el problema de que muchos creen. Incluso los demonios creen. Y nos dice la Biblia que creen y tiemblan. Entonces, ¿qué clase de creencia, de qué clase de fe nos está hablando aquí? Y yo creo que hay una fe transformadora. Hay una creencia que te hace reconocer a Cristo como el ungido de Dios. ¿Recuerdan a Pedro? Pedro era un hombre impetuoso que tuvo muchos fallos, pero cuando preguntó el Señor Jesucristo, dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y empezaron a decir, unos dicen que tú eres el Elías, otros dicen que tú eres el profeta. Y ya, empezaron a decir, bueno, bien, ahora, ¿quién decís vosotros que soy yo? ¿Y quién respondió? Pedro. Y ya le dijo, lo reconoció, dice, tú eres el santo, tú eres el ungido de Dios, tú eres el Cristo, es lo que le dice, que es el ungido, tú eres el Salvador, tú eres al que necesitamos, tú eres nuestro Señor. Y ya ahí le dice que es bienaventurado, porque no se lo reveló ni carne ni sangre, es algo que Dios le dio. Entonces hay una fe que viene de Dios, que te abre el entendimiento, que te transforma, que te hace tener vida, que te hace ser un hijo de Dios, que te hace nacer de nuevo. Y la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a profundizar un poco más en ese tema. Pero muchos creen en Jesús. Pero ¿saben qué? En el capítulo 2 me parece que es, ya lo estuvimos viendo, que también hubo muchos que creyeron en Jesús, pero pasó algo. Jesús no se fiaba de ellos, porque sabía lo que hay en el corazón del hombre, dice. Fíjense, ellos creían en Jesús y Jesús no creía en ellos. Y eso es algo que tenemos que examinar nosotros. Yo creo en Jesús. La pregunta es, ¿Jesús cree en mí? ¿Confía en mí? ¿Se fía de mí? ¿Se fía de mí cuando voy a trabajar? ¿Se fía de mí cuando voy a la iglesia? ¿Se fía de mí cuando estoy con mis amigos? ¿Se fía de mí hasta el punto de decir, yo quiero que tú me representes? Allí donde tú vas, quiero que tú seas mi representante. Yo quiero que la gente me conozca por medio de ti. ¿Se fiará Jesucristo de ti hasta ese punto? De que cuando te vayas ahí a trabajar al hotel, diga, hey, llévame contigo. Llévame contigo y represéntame. Con tu vida, con tus acciones, con tus palabras, yo me fío de ti. En tu hogar, cuando hablas con tu marido, ¿se fiará el Señor Jesucristo de que tú eres una esposa cristiana? Cuando hablas con tú como esposo con tu esposa, dirá, este hombre me está representando como el novio de la iglesia. ¿Se fiará el Señor Jesucristo de ti? ¿Creerá en ti? ¿Confiará en ti? Dirá, este es mi representante fiel, a él lo quiero, donde quiera que él va voy yo con él, porque él me representa bien. Esto creo que debemos meditarlo. ¿Se fía Dios de ti? ¿Se fía el Señor Jesucristo de ti? Porque claro, luego pienso, digo, si nosotros leemos la Biblia y vemos todas las promesas, todas las bendiciones que conlleva el creer en el Señor Jesucristo, ¿cómo no voy a creer en Él? Pero luego están las responsabilidades. Y ya entonces tengo que pensar, ahora que veo todas las bendiciones, pero también todas las responsabilidades que Dios me da, ahora le toca el decir, creo en ti. ¿Creerá Dios en ti? No lo sé. Solamente te digo esto. Tú delante del Señor sabes
cómo estás con Él. Tú sabes cuál es tu relación. Tú sabes cuál es tu vida. Sabes cómo la llevas. Y aquí Dios no nos ha llamado para ser policías de nadie. A mí el Señor no me llamó para andar escoltando a cada uno de ustedes. Ni al revés. No. Cada uno debe tener la madurez suficiente para decir: el Señor está a mi lado. Yo quiero serle fiel, yo quiero agradarle a Él. Yo quiero que Él se fíe de mí. Y si le has fallado, si crees que tu vida no le está representando bien, que Él no se fía de ti, cambia. Arrepiéntete. Es mejor vivir en Cristo, arrepentido y humillado, que alejado de Él en el orgullo y en la vanidad de nuestra vida. Tomemos en cuenta que Dios se toma en serio nuestra vida. Cristo murió para que tú y yo podamos vivir. La pregunta es: ¿cuándo vas a empezar a vivir? ¿Cuándo vas a empezar a vivir como cristiano? Porque dice que el justo por la fe vivirá, ¿no? ¿Cuándo empieza a vivir el justo por la fe? ¿Cuando se muera? Entonces ya es cuando va a vivir eternamente. ¿O es ahora que ya tiene fe que va a vivir por la fe confiando en el Señor? Es ahora. Es hoy. Así que muchos creen en Jesús. La pregunta es: ¿tú eres uno de ellos? La siguiente pregunta es: ¿cree Jesucristo en ti? Porque tu vida ha sido transformada. ¿Porque lo tienes en cuenta en tu vida? ¿O por el contrario dice: sigue tu camino, que no cuento contigo? No puedo impactar el mundo, no puedo transformar a nadie, no puedo alcanzar a nadie por medio de ti. ¿Por qué? Porque eres infiel. Si eres infiel, te animo para que te comprometas delante del Señor y seas fiel. Si no le conoces como tu Señor, entrégale tu vida. Y si ya le conociste, si ya has creído en Él, si le has reconocido y si has nacido de nuevo, conságrate a Él. Solo les digo esto: vale la pena servir a Cristo. Vale la pena. Vamos a orar. Dios Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, porque en tu amor has ido a la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Y Señor, queremos decirte que creemos en ti, que queremos glorificarte y honrarte. Y también, Señor, deseamos que tú creas en nosotros, que tú te fíes de nosotros, porque queremos ser representantes tuyos donde quiera que vamos. Por favor, Señor, manifiéstate en nuestra vida. Ayúdanos para que te podamos honrar, para que podamos glorificarte, para que podamos andar en santidad. Señor, queremos ser siervos fieles, que te honran y que te glorifican. Señor, toma nuestra vida y moldéala, renuévala, Señor. Hazla a tu imagen, porque queremos, Señor, que tu rostro brille a través de nosotros. Señor, a ti damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.